Buenas tardes a todos. ¿Por qué fue su atraso, chicos? ¿Que tenían algún examen, alguna actividad tenían? ¿Por qué antes están tardando en ingresar? Estamos en la universidad, doctora. Acabamos de salir de una clase. Ah, ya entiendo. Entonces, por ese motivo sus compañeros, una de sus compañeras me escribió, la verdad, y me dijo de que tenían alguna actividad, no sé, yo creí que tenían algún examen. Y sí, entiendo, tal vez es un poco complicado para ustedes buscar algún lugar y poder ingresar hoy día a la clase, pues, ¿no? Ya, está bien entonces. Antes de poder pasar a la clase de ahora, me olvidaba, buenas tardes a todos y bienvenido otra vez a la clase. Nos acaba de comunicar la doctora Arteaga, la jefe de carrera, de que creo que está la feria científica, si no estoy mal, en mayo. Entonces, seguramente ustedes alguna materia van a participar, van a ingresar, que creo que es el grupo de 5 estudiantes. Así que no creo necesario hasta ahora que dentro de mi materia ustedes se presenten, pero si alguien de ustedes quisiera ingresar, obviamente que no es gratis, ya siempre va a haber una recompensa en algo, 5, 10 puntos, dependiendo del trabajo que ustedes quieran ingresar, me avisan para que yo pueda ser el tutor, ¿ya? Pero eso sí, que la feria científica, como el nombre lo indica, es una feria científica. No es que vamos a presentar, si en caso así lo fuera, el momento, métodos anticonceptivos, que eso es algo educativo, pero no es científico. Ya, de todos modos, yo se lo dejo a consideración de ustedes también y de sus compañeros, si en caso quieren ingresar. Yo estoy presto para poderle guiar en todo, la verdad, tanto en la monografía, el trabajo de campo y todos los demás. Ya eso yo se lo dejo a consideración de ustedes, chicos. Algo más que tenía que decirle, no, solamente eso nomás por ahora, ¿ya? Listo, entonces vamos a empezar con la clase, he tenido 10 minutos de tolerancia y vamos a empezar con la clase de hoy día, ¿ya? Si hay alguna consulta, no olviden, me pueden obviamente preguntar, no hay ningún problema para mí de poderles sacar las dudas que ustedes tienen al respecto de la materia o algo que no entiendan, ¿ya? Vamos entonces a observar acá el otro tema también interesante, que es de la espectrofotometría de ultravioleta visible. La espectrofotometría también es bastante utilizada en el medio ahora y se inclina un poco más a la parte clínica ya. No solamente ve la parte de bromatología o la parte de alimento o la parte de ver cualquier molécula presente, pero en la parte de todo lo que es bromato. Ya un poco se va asimilando a lo que llegaría a ser la parte ya clínica para nosotros. Entonces es uno más también. Sin embargo, no deja de ser espectrofotometría, por ende va a cumplir lo mismo, la misma regla, el mismo procedimiento de todo lo que lo otro hemos visto, como la espectrofotometría de llama, absorción atómica, y todas esas que hemos visto atrás, ya, pero esta también es el mismo mecanismo que va a actuar, pero las ondas y los monocromador que va a utilizar es algo diferente. Diferente en lo que se refiere a las longitudes de onda, a los nanómetros por lo cual va a utilizar y el color que va a emitir cualquier sustancia por lo cual va a ser traspasada por la luz. Por ese motivo lleva el nombre de la espectrofotometría ultravioleta visible. Entonces, antes de poder pasar nuevamente, vamos a recordar un poco de química orgánica, porque si ustedes bien recuerdan, la química orgánica es fundamental para todas las biomoléculas, ¿ya? Las biomoléculas que están compuestas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, mayor al 90% de las biomoléculas que tenemos en el cuerpo están compuestos por esos átomos. Pero todos esos átomos que van a llegar a unirse para poder interactuar y poder formar una molécula, ya sea una molécula simple o una molécula compleja, tienen que tener unos enlaces.
Esos enlaces son considerados enlaces fuertes o enlaces débiles. Entonces, independientemente del tipo de átomo que sea, va a tener esa molécula como enlace iónico, enlace covalente normal, el enlace metálico y el enlace por electronegatividad. Esos enlaces ustedes lo vieron en química orgánica cuando estudiaron, por ejemplo, el metano, estudiaron por ejemplo, el eteno, el propino, los alcohol, los aldehídos, todos esos enlaces, ya ustedes lo vieron con detalle cuando ustedes llevaron química orgánica. Pero también vamos a ver más adelante que no solamente se va a limitar a poder formar ese tipo de enlaces para ese tipo de moléculas orgánicas, porque también ustedes van a ver ahora en las otras diapositivas que los otros enlaces, y hoy día lo están llevando en bioquímica aplicada, los están llevando ahora porque ustedes estudiaron una glucosa, por ejemplo, para poderse unir un carbono más otro carbono, más los hidrógenos, más el oxígeno, más el oxidrilo, etcétera, y todo lo que forma la molécula, también tiene que presentar enlaces. Tiene que haber esos enlaces para poderse dar una reacción o en último caso para que las máquinas o todo esto, este procedimiento de la espectrofotometría o la espectrometría, ¿ya? Lo puedan detectar. Aparte de haber esos enlaces fuertes, también existen enlaces débiles, que son los puentes de hidrógeno, los puentes salinos, las fuerzas de Van der Waals, que son las fuerzas más utilizadas en la actualidad, como también las interacciones hidrofóbicas. Pero ese motivo no quiere decir que porque sean enlaces débiles son fáciles de romper. Se va a utilizar un poquito menos de energía para poder romper esos enlaces, pero también no va a ser de manera fácil. De ahí entonces que cuando ustedes, por ejemplo, llevaron o están llevando una reacción bioquímica dentro de la mitocondria, dentro del citoplasma, o ya sea una reacción bioquímica que vaya a estar en la sangre circulante, en el plasma o en el suero, también tienen que ocupar, como yo les había comentado, y ustedes están llevando hoy las energías, por ejemplo, que son manifestadas en adenosina trifosfato, luego que esas van a ser reducidas a adenosina difosfato, adenosina monofosfato, porque son los ATP que se van a ir gastando. ¿Eso para que esos enlaces que ustedes conocieron, que ustedes estudiaron, que ustedes están viendo, se vayan rompiendo? ¿Con qué objetivo? De que la molécula, de ser una molécula compleja, llegaría a ser una molécula simple. Por ejemplo, que usted tenga una glucosa, esa molécula de glucosa para que llegue, por ejemplo, a ser fracciones, por ejemplo, de agua más CO2 y todo ese mecanismo, se tiene que romper esos enlaces, ya sean enlaces fuertes o enlaces débiles, de lo que la molécula tiene, pero cada molécula tiene de forma definida algún tipo de enlace. Igual también acá tenemos lo que es el átomo de hidrógeno. Recuerden ustedes que yo le había comentado de que no puede quedar como, ya sea como anión, catión, solo, porque eso es inestable. Por ejemplo, aquí tengo un átomo de hidrógeno. Ese átomo de hidrógeno también ha formado una fuerza. No sabemos si tal vez puede ser enlace fuerte, enlace débil, pero está de manera estable. Cuando eso, por ejemplo, llegaríamos nosotros por cualquier mecanismo energético a poder soltar estos enlaces, solamente están por milésimas de segundo, están formando anión. Y esto nuevamente llegaría a formarse, llegaría a juntarse con otro tipo de molécula. ¿Eso con la qué finalidad? Con la finalidad de que sea una molécula estable. Igual también acá tengo las moléculas, por ejemplo, los rojos son los oxígenos, los azules los hidrógenos. Estas son moléculas estables. Y una molécula más otra molécula más otra molécula más millones de moléculas llegarían a formar, por ejemplo, 10 microlitros de agua. Una gota de agua que es equivalente a 50 microlitros. Y así, y todo eso para poderlo romper, o hay un rompimiento, sí. Por ejemplo, una de los ejemplos más claros que nosotros vamos a llevar a hacer el rompimiento de estos enlaces de puente de hidrógeno que contiene una molécula de agua es a través del hervor o la ebullición. Que la ebullición nosotros de agua lo podemos obtener entre 98 a 100 grados centígrados cuando estamos bajo un ATM de presión. Entonces, cuando ya empieza eso, por ejemplo, a poder hervir así, a burbujear, entonces
esos enlaces fuertes que van a que tiene el hidrógeno con el oxígeno para formar las moléculas de agua, hay un rompimiento. Y esto automáticamente eso empieza a elevarse o empieza a convertirse en un vapor porque ha habido un rompimiento. La molécula, de ser una molécula grande, va a quedar en una molécula más sencilla. Y por ende se va a dispersar en el medio. Ahora acá también, igual también tenemos moléculas nosotros que tienen grupos funcionales. Tienen bastantes grupos funcionales. Es de ahí entonces que, por ejemplo, usted, a ver, usted va a colocar y quizás lo va a hacer en química, bioquímica aplicada, en metabolismo, no sé cuál será la materia que usted lleve, que por ejemplo usted va a colocar un largo tiempo jugo de caña, que es rico en glucosa, perdón, en sacarosa. Entonces, pero esa, por ejemplo, esa sacarosa se puede fragmentar en lo que es fructosa, así como la reacción de la parte de abajo, ya que esa reacción es reversible, que sacarosa podemos formar lo que son glucosa más fructosa o glucosa más fructosa más sacarosa. Que si usted, por ejemplo, coloca en la etapa de una fermentación, usted ha visto que esto se convierte en alcohol por ese mecanismo de rompimiento de los puentes de hidrógeno. Y esto generalmente llegaría, por ejemplo, a darme lo que es metanol, etanol, propanol, butanol, independientemente de la cantidad o porcentaje por lo cual vaya a formar, pero esto se convierte en etanol. Igual también estas moléculas que son moléculas orgánicas, la galactosa, por ejemplo, la fructosa, que es un azúcar de la miel, la glucosa, que depende de la posición, pero ya tiene un grupo funcional, que en este caso sería un oxidrilo. Y es lo que le da a la molécula esa estabilidad, ese nombre, esa importancia a la molécula. Pero de todos modos, todo lo que usted consume a través de los carbohidratos, usted lo está consumiendo, como por ejemplo, primordialmente la glucosa, pero no dejaría de ser una molécula orgánica, y esta molécula orgánica tiene un grupo funcional, que es el grupo oxidrilo, que pertenece a los grupos de los alcoholes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué motivo yo le demuestro? Yo le demuestro todo esto para que usted solamente recuerde que lo que llevó en química orgánica, de todos esos puentes de hidrógeno, esas fuerzas de Van der Waals y todo ese enlace iónico, todo eso, esos enlaces, tanto fuertes o débiles que usted avanzó, era aquello que le daba estabilidad a una molécula. Entonces, la química orgánica no solamente se limita a los hidrocarburos, también se limita a todo lo que usted consume y contiene obviamente una importancia. Y aquí también, por ejemplo, tenemos los aminoácidos, que también son moléculas, no dejan de ser aminoácidos, son moléculas orgánicas, entonces, y tienen grupo funcional también. Por ejemplo, aquí tiene esta molécula tiene un grupo, por ejemplo, ácido, que está esperando que venga otro para convertirse en una sal. Tiene, por ejemplo, un amoníaco también unido y está a la espera de nuevos grupos para que esta molécula, que ya no es simple, pero no es tan compleja, se una a otra molécula para formar una proteína. Entonces, todo lo que tenemos nosotros en la sangre, lo que tenemos en el cuerpo, en el suero, en el plasma, son moléculas orgánicas. ¿Y tiene un grupo funcional? Sí, tiene. Si usted todo, aquí lo que usted pueda, por ejemplo, observar, la metionina, la fenilalanina, el triptófano, la prolina, la isoleucina, la leucina, la valina, alanina, la glicina y todo eso otros que conformarían o llegarían a ser los 20 aminoácidos, tienen un grupo funcional y no dejarían de ser una molécula orgánica. Esa molécula orgánica, ya recuerden ustedes que tiene un grupo funcional. ¿Y por qué nuevamente le hago yo recuerdo acerca de esto? Porque todos estos equipos que nosotros estamos viendo, como por ejemplo ahora la espectrofotometría ultravioleta visible, nos sirve para identificar el grupo funcional que tiene un compuesto.
Entonces, si yo le estoy diciendo que esto sirve para poder identificar el grupo funcional, entonces todo esto se está basando en cuántos grupos tiene y cuán larga sea la molécula. Solamente en eso se basa para que podamos saber si existen aminoácidos, si tal vez existe el colesterol, existen los monoacilglicerol, glicerol, los triglicéridos tal vez como molécula compleja, la glucosa, la fructosa, y todo esto se puede cuantificar a través de esas técnicas. Es así entonces que nosotros a través de la espectrofotometría ultravioleta sensible nos damos cuenta de la presencia de un grupo funcional que se encuentra en un determinado compuesto. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a observar ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Es las propiedades de la luz que tiene la máquina o que tiene la propiedad física que tiene este mecanismo de cuantificación de una muestra. Vamos a ver la absorción de la luz. La ley de Lambert-Beer, que nosotros no vamos a tomar con mucho énfasis de esa ley ahora porque va a llegar una clase específicamente para esa ley, para que podamos entender entre lo que es la diferencia de absorbancia y transmitancia y cómo se aplica, cómo se utiliza y cómo ustedes lo van a ver en análisis clínico. Cómo ustedes se van a dar cuenta en realidad que la absorbancia está mal o posiblemente esté bien, o cuáles son los posibles errores analíticos, ya sean sistemáticos, aleatorios, por lo cual está afectando una absorbancia que se va a reflejar en una transmitancia, y para saber si su analito del cual usted ha hecho la cuantificación es de manera correcta, para saber si el colesterol, por ejemplo, o la ALT, o la AST, o la bilirrubina están de manera correcta. Y esa ley de Lambert-Beer, nosotros con mayor detalle lo vamos a llevar como un tema para nosotros. Luego también vamos a ver lo que es la instrumentación, que ya ustedes saben, porque esto no llega o no deja de lado de ser espectrofotometría. Entonces, por ende, tenemos una fuente de radiación, un selector de longitud de onda, los recipientes para muestra y por último un detector de esas ondas que se van a emitir, que se van a transmitir y que el equipo lo va a aceptar para saber, así como por ejemplo nosotros habíamos hecho la investigación el día lunes, ¿no? Que algunos colocaron su muestra un poco más y por ende había bastantes moléculas de glucosa. Al poder entonces traspasar la luz por esta muestra, había un desvío y ese desvío era manifestado a través de una absorbancia que algunos le daba con 0.025, 0.230 y otros incluso pasábamos con lo 1 punto tanto e incluso algunos estábamos por llegar a los 2.0. Entonces vamos a ver ahora en qué se basa o qué es lo que hace la espectroscopía ultravioleta visible. La espectroscopía ultravioleta visible está basado en un proceso de absorción. Cuando hablamos de absorción, quiere decir que esa muestra, por lo cual usted lo ha llevado a hacer una investigación, absorbe esa luz que va a pasar por esa muestra. Pero esa luz o esa radiación que se va a poder emitir por este tipo de máquina tiene también una cantidad de nanómetros por lo cual él va a trabajar. Así como también habíamos visto nosotros la clase anterior que tenía, por ejemplo, menor a 1400, que era aquel que me daba ya directamente la molécula y los otros a mayor de 1401 en adelante me daba lo que era el grupo funcional. Entonces, en este caso, aquí, por ejemplo, vamos a ver que esto comprende entre 160 y 780 nanómetros, ¿no? Entonces, lo que se va a cuantificar por cada molécula que va a presentar la muestra, por lo cual vamos a tener. Entonces, aquí tenemos nosotros como ejemplo un etanol, ¿no? El etanol, por ejemplo, es una molécula orgánica también compuesta por dos átomos de carbono, de ahí el nombre de etanol, porque si tuviera uno solo, llegaría a ser metanol. Etanol, dos moléculas de carbono, más un oxígeno, 2, 4, 6, 8, cumple la regla del octeto, según la química orgánica, entonces la molécula es estable. Y en el caso, por ejemplo, del oxígeno son 2, 4 y tenemos también 4 electrocitos que están dando vuelta, lo cual le da la estabilidad al etanol.
Entonces, la absorción de esta radiación causa una promoción de un electrón a una forma excitada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en la muestra, en el alcohol comestible o bebible, como ustedes quieran llamar? Entonces, es que estos al excitarse, van a absorber una frecuencia, ¿ya? Por lo cual cuántos enlaces tiene la molécula. Y es eso lo que va a hacer la diferencia. El grupo funcional, pero está basado en los enlaces que vaya a tener directamente en la molécula. Entonces, no solamente está ligado o solamente está restringido para las moléculas pertenecientes a los grupos alcohólicos, sino para todo grupo de moléculas, ya sea que tienen un grupo amida, que tienen un grupo, por ejemplo, ácido, un grupo aldehído, un grupo cetónico o cualquier grupo funcional que se encuentre dentro de esa molécula. Ahora aquí, entonces nosotros habíamos empezado a poder observar desde el primer día de clase de que todas estas ondas que se pueden manifestar, ¿ya? O estas longitudes de onda, esto dependía mucho de la amplitud. Que cuando ustedes habían visto que la amplitud era bastante corta, era mucho más dañina, y cuando la amplitud de la onda era mucho más larga, era menos dañina. Que nosotros en aquel momento habíamos empezado a hablar, por ejemplo, de las radiaciones alfa, y que también habíamos llegado por último a las radiaciones gamma, que era bastante dañina, que tenían los equipos de rayos X, en algunos casos los ecógrafos, en fin, entonces diferentes tipos de longitudes de onda que vaya a tener. Y ustedes como aquí pueden observar que la onda que se va a ser transmitida por la espectrofotometría de ultravioleta visible no son tan dañinas. Ahora, ¿esto qué nos indica? Si nosotros estamos viendo de que estas ondas son bastante amplias, entonces eso yo por lógica me estoy dando cuenta que esta técnica no es lo suficientemente específica, ¿ya? Para muestras bastante espesas o bastante concentradas. ¿Por qué? Porque las ondas son bastante amplias. Entonces, la forma de penetración de estas ondas va a ser un poco difícil respecto a las ondas que van a tener con una amplitud bastante corta. Entonces no tenemos que olvidar eso, de que todas las máquinas que nosotros habíamos visto, que la onda era bastante cortita, bastante pequeñita, su forma de penetración era bastante amplia, bastante honda, entonces se podía detectar. Es así entonces que, por ejemplo, un equipo de rayos X es capaz de poder pasar un músculo, muchas veces poder pasar la densidad de un hueso y mostrarnos esa estructura para que la parte médica pueda verificar algún tipo de anomalía. Entonces, la onda, por ejemplo, está definida como la longitud de onda por la frecuencia, que eso me da igual a la velocidad de la luz. Entonces, que está designado con esta fórmula que los ingenieros utilizan para saber cuál sería la potencia y la penetración de cada una de las ondas de los equipos que se van a utilizar. Entonces aquí, por ejemplo, una vez más vamos a ver esto de cuán importante era acerca de las ondas, que por ejemplo aquí estamos con los rayos ultravioleta, no los rayos X, los rayos por ejemplo gamma, entonces los infrarrojos, que eso dependiendo los nanómetros que vaya a tener el equipo, ¿para qué? Para poder traspasar una muestra y poder saber la cantidad, ¿ya? O la concentración que vaya a tener la molécula dependiendo del tipo de muestra o el grupo funcional que tiene, ¿ya? Y nuevamente le vuelvo a decir para que no haya confusión, eso no interesa si es una molécula orgánica, pero que no está, por ejemplo, en el ser humano, en el cuerpo, como por ejemplo una molécula que no sea aminoácido o una molécula que no sea glucosa, pero que sea orgánica, como por ejemplo el dióxido de carbono. Entonces son moléculas que son orgánicas, pero no llegaría a ser fundamental dentro de todo el proceso
o desarrollo del cuerpo humano. Entonces, como habíamos visto acá, entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo acá? De que mientras las ondas son bastante fuertes o bastante con una amplitud bastante corta, hay un aumento de energía para poder traspasar el foco o la sustancia que nosotros vamos en realidad a hacer la investigación. Y ese fenómeno de absorción de la radiación, entonces esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la absorción cuando hay, por ejemplo, un aumento de absorción de la radiación, ya hay una disminución de la emisión de la radiación, ¿no? Entonces, esto vamos a ver que cuando nosotros vamos a colocar una muestra en la celda de lectura, ya sea en el espectrofotómetro o así también como nosotros lo hicimos en el caso del analizador químico STAC-FAG, de que mientras aumentaba la absorción de la radiación de ese haz de luz, va a disminuir la emisión de la radiación. Esto también es independiente de la concentración de muestra que vaya a tener una sustancia, por lo cual nosotros vamos a hacer una investigación de cualquier tipo de sustancia que se vaya a tener. Pero esta molécula para hacer, y ustedes recuerden una vez más, que esa molécula tiene que estar en un estado fundamental. Si esa molécula hacer un estudio no está, es como que usted, por ejemplo, a ver, usted me agarre un tubo de ensayo, me coloque como solvente un ml de agua y usted pueda agarrar una piedrita y usted haga la cuantificación de esa piedrita o ese tubo de ensayo y lo lleve al STAC-FAG, así como hicimos el día lunes. ¿Será que va a haber una lectura? No, no va a haber una lectura. ¿El por qué? Porque la muestra no está en su estado fundamental. Mucho cuidado con eso. Cuando la muestra es sólida, se tiene que llevar a desprendimiento de esa partícula y en lo posible poderlo dejar hasta una molécula. No se puede llevar tal cual. Entonces, si usted, por ejemplo, va a hacer la cuantificación de la presencia de un elemento orgánico de una galleta, usted no puede llevar o colocar la galleta tal cual en el tubo de ensayo y meterlo para que este equipo haga la cuantificación. Tiene entonces que pasar a un estado para que usted esa masa, ya, esa masa dura que llegaría a ser la galleta, la podamos fraccionar y convertir en molécula, que sería lo ideal, pero si al menos no vamos a poder llegarlo o formarlo como molécula en partículas bastante diminutas para que esa absorción pueda ser traspasada y por ende pueda ser detectado dentro del equipo, ¿ya? Entonces, cuando una molécula absorbe de luz, ya saben, por ejemplo, hay un aumento de energía y cuando la molécula emite luz, disminuye la energía. Igual también entonces estábamos viendo por esto. Ahora, de acá, si colocamos nosotros como ejemplo de que habíamos visto de que acá la radiación no es dañina, ¿no? Porque empezábamos con la televisión, empezábamos con las radios, por ejemplo, el sonido de las radios, esas ondas de frecuencia que va a emitir y acabábamos nosotros en las radiaciones gamma que se emiten a través de los rayos o esos equipos del TAC, por ejemplo, de la tomografía axial computarizada. Ya estos equipos los que hacen se tienen que llevar hasta una ruptura de los enlaces, ya sean o pueden ser un enlace bastante fuerte como los iónicos, hasta romper la molécula. Con esta idea se rompe la molécula, entonces a través de la vibración de estos equipos se va a saber el grupo funcional que vaya a tener ese tipo de molécula, entonces nosotros vamos a saber la molécula presente, ¿ya? Y muchos tal vez se han preguntado ustedes cómo se sabe o cómo yo sé que la molécula de glucosa es un hexágono, por ejemplo, o forma un hexágono si yo nunca lo he podido ver. Es a través de todas estas técnicas que hoy día ustedes están observando, están viendo, es que se han podido detectar los grupos funcionales, el contorno que la molécula lleva, y así como a través de tantos estudios que se ha hecho cada año que nosotros podemos estudiar hoy en química orgánica o en química o en bioquímica clínica o bioquímica médica o aplicada como ustedes le llaman, ¿ya? De que llevarían esa estructura para hacer un mejor estudio. Ahora, el requisito de una muestra.
No es no es que usted nomás agarre una muestra y lo vaya a llevar para que esa espectrofotometría ultravioleta visible vaya a traspasar esta muestra y por ende le vaya a dar un significado o un valor. No solamente es eso. Se tiene, por ejemplo, las muestras deben entregarse adecuadamente. Para empezar, es como cuando usted va a tomar una muestra en microbiología. Usted no va a hacer un hisopado o de cualquier tipo de muestra. Usted agarra el hisopo, y eso usted ya lo sabe, lo agarra el hisopo, lo mete al medio de Stuart, que es un medio de transporte, y lo lleva al laboratorio, y nada más. Entonces, no sabemos el hisopado de a dónde es, no sabemos el nombre del paciente, no sabemos la edad del paciente, no sabemos la hora de toma de muestra, y por último, ni la procedencia de la muestra. Y eso para mí me da calidad, no me da calidad. Entonces, para que yo tenga calidad, si yo estoy tomando como ejemplo en microbiología, tiene que haber, por ejemplo, un buen medio, la hora de toma de muestra, nombre del paciente, el sexo del paciente, porque por ahí puede ser este hisopado, pero si tal vez hisopado uretral masculino o tal vez sea hisopado uretral femenino, o tal vez sea hisopado vaginal o hisopado bucal o hisopado óptico. No sabemos en realidad de dónde ha sido tomada la muestra. Y una muestra dentro de cualquier estudio por lo cual usted va a realizar tiene que demostrarle calidad. Y esa calidad, ¿cómo se demuestra? A través de una buena identificación. No es la muestra de dónde es, de qué parte es, sus gramos, sus miligramos. Y si usted, por ejemplo, va a trabajar con un producto bromatológico o alimenticio, el lote de la muestra que usted ha sacado, la fecha por lo cual fue envasado, la fecha de preparación, etcétera. Y todos esos datos se tienen que llevar para hacer su próximo estudio. Igual también cuando usted va a ocupar una muestra orgánica, de igual manera, o una muestra de cualquier tipo de paciente, tienen también que ir de manera identificada. El equipo va a disponer de una esfera integradora, por lo que se pueden analizar muestras tanto líquidas como sólidas o una muestra en suspensión. Pero cuando nosotros hablamos de una muestra sólida, no quiere decir que usted la muestra se la va a presentar de esta manera, así como usted está observando en la imagen, para que el equipo vaya a hacer, porque recuerden que estos equipos están trabajando por ondas de absorción. Entonces, esos equipos, por ejemplo, tienen que pasar, tienen que traspasar esa onda. Y si esto no está llevado a un estado fundamental, ya las moléculas no están en un estado fundamental, pues no se va a poder transmitir esas ondas. Y por ende va a haber un buen resultado, no porque va a haber algo erróneo. Y eso va a pasar cuando nosotros hagamos este día lunes con el grupo que le corresponde ir, que si yo, por ejemplo, voy a colocar 100 microlitros de una muestra de glucosa a un reactivo, vamos a ver que el equipo le va a salir de manera errónea, le va a salir con un valor de absorbancia, pero con R, que significa que hay que volver a repetir. Entonces eso le está indicando que está mal, que hay una gran conservación de glucosa, una gran concentración de moléculas que no es establecido, no es de manera correcta y por ende usted va a tener un valor sumamente elevado, pero no es el valor correcto. Entonces se tendría que llevar en este caso a un estado fundamental, independientemente de cualquier tipo de método que usted quiera utilizar, usted lo va a llevar esto y lo va a dejar hacer para que se pueda cuantificar. Ahora, el volumen mínimo a analizar. En estas técnicas se ocupan volúmenes grandes, diferente a las otras técnicas que nosotros estábamos ocupando, que ocupábamos en miligramos. Aquí, por ejemplo, estamos nosotros ocupando por lo menos 3 ml de una solución cuando la muestra es líquida. Si usted, por ejemplo, quiere saber, hay un paciente que quiero yo saber de que cuánto es la concentración de alcohol en sangre, yo por lo menos tendría que colocar 3 ml de sangre para que ese equipo me pueda verificar si existen grupos funcional de alcohol dentro de esa muestra, ¿no? Y si las muestras son sólidas, deben ser placas con dimensiones comprendidas entre 20, por ejemplo, milímetros de altura por 20 de anchura y 0,5 de grosor, ¿no? Hay que verificar todo eso. Cuando ustedes lleguen, por ejemplo, en bromatología,
van a verificar que así como están aprendiendo hoy día en hematología, están aprendiendo quizás en micología, en bacteriología o microbiología, de que se tiene que analizar o se tiene que llevar cómo se tiene que tomar una muestra para que la muestra sea representativa para su estudio. Para el análisis en el rango, ¿ya? Ese NIR significa una luz, está en inglés, significa una luz ultravisible, pero corta, ¿no? Demuestra que deben darse en disolución y evitar usar agua y alcohol como disolventes en esa muestra. Esto se tiene que evitar para utilizar como disolvente. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, es una técnica que va a cuantificar o que va a ver el grupo funcional. Entonces, ¿eso me puede dar un falso positivo? Sí, porque me puede identificar que la muestra tiene grupos funcionales alcohólicos, pero sin embargo no hay. Entonces, en este caso, lo que hay son muestras de disolvente. La muestra deberá presentarse en disolución, siendo la concentración adecuada para el análisis. No puede usted llevar. Ayer, por ejemplo, habíamos visto, antes de ayer, el día lunes, que una de sus compañeras, el tubo no lo cargó con un ml, el tubo lo cargó solamente, tal vez eran 800, eran 500 microlitros de muestra, y el equipo no lo leyó. Los equipos también tienen un límite para hacer la detección, una cantidad o una muestra representativa. Ejemplo, igual también cuando usted lleve urianálisis, usted no puede analizar una orina que tenga un ml de muestra, usted no la puede analizar. ¿Por qué no lo puede analizar? Porque es una muestra no representativa. Tiene que pasar los 10 ml para que la muestra tenga representación y por ende no vaya a haber un falso positivo o un falso negativo en este caso. La disolución del analito debe ser estable en las condiciones de almacenamiento y análisis. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Que principalmente los éter no pueden ser utilizados como disolvente. ¿Por qué? Porque son volátiles, no pueden utilizar. Entonces, si usted va a utilizar un disolvente, de preferencia que no sea volátil, ¿para qué? Para que dentro de su almacenamiento ya pueda durar un largo tiempo y no vaya a perder su valor clínico o su valor bromatológico, que no lo vaya a perder. Y los disolventes y los tampones son soluciones que ustedes ya saben que va a dar en equilibrio un pH. No deben interferir en la zona donde se va a cuantificar el analito. Eso jamás te tienen que olvidar. ¿Están cansados? ¿Se durmieron? Ya le voy a dar 5 minutos para que un poquito se relajen, chicos, ya, y no los atrape el sueño, porque el clima está bueno también para descansar. Ya tenemos 5 minutos para descansar, por favor, ¿ya? Los esperamos en línea. Sí, así es. Me pueden nomás esperar, no hay ningún problema. Ustedes pueden descansar tranquilo. Ya, 5 minutos le voy a dar de descanso, ¿ya? Ya, doctor, gracias.
Sí, chico, les entiendo que esté un poco baja la señal, pero es por el tiempo, ¿ya? No se desesperen, a ver, lo voy a pensar hasta que terminemos la clase si le tomo la lista o no. Así que no se desesperen por eso, ¿ya? Entiendo en realidad y eso yo creo que le pasa a todos, hoy día que la señal sube y baja y para todos le puede pasar lo mismo. Chicos, una consulta. ¿Qué materias pasan anterior a esta materia? Tecnología farmacéutica. Tecnología. Y eso es teoría, ¿verdad? Sí, doctor, teoría. Si teníamos nosotros prohibidos de poder pasar, hasta al menos no estaba eso dado por dirección de carrera la clase presencial, ¿cómo hicieron ustedes o cómo hizo el docente para que se le habilite esta materia de forma presencial, la materia, perdón, anterior? ¿No saben cómo se dio? ¿Por qué motivo llegaron ustedes a tomar presencial? No, doctor, por mi parte no se puede. Porque si es así, es un poco incómodo para ustedes. Yo le entiendo, quizás algunos están de camino a su casa hoy día, algunos están en la universidad todavía. Entonces, a ver, lo voy a comentar con la doctora Blanca, si tal vez nosotros podríamos llegar a la clase presencial, que no estoy muy de acuerdo, la verdad, porque alguien puede enfermar, pues yo no quiero que tenga la culpa de lo que le vaya a pasar todavía, porque el vicerrectorado todavía no ha lanzado el comunicado oficial. Hasta donde yo sé, lo ha dejado a criterio de cada docente. Pero eso también se tendría que consensuar con los alumnos si están de acuerdo. Algunos trabajan también y están en clase hoy día, pero están también en el trabajo. Entonces eso va a ser el perjuicio para algunos. Hay mucha gente que se está en línea hoy día, pero está trabajando. Ya, de todos modos, a ver, lo voy a consensuar con la doctora Arteaga, a ver ella qué me dice. Y si en caso haya la posibilidad. Mientras a ustedes no se perjudiquen, por mí no habría ningún problema. Pero si ustedes van a ser perjudicados, no hay problema, quedaríamos tal cual está. ¿Ya? Y otra cosita, creo que el A2 se queda conmigo el día lunes, ¿no es verdad? Y eso ya han charlado entre ustedes, si no estoy mal, y el A1 se va con la doctora Olga, si no estoy mal.
que también llevan tecnología, creo, algo así. Eso se había hablado con las compañeras, hasta donde me enteré, las compañeras que son la directiva de su nivel de ustedes, y ellos habían pedido eso de que se dé, no por el bien mío, sino por el bien de ustedes, porque hay materias, hay procedimientos que ustedes están quedando a media. Si en caso es así, no, a ver, quiero que no me interpreten o malinterpreten esto. Si es así y ustedes quedaron de acuerdo, solamente avísenme si el grupo A2 o A1 se queda conmigo el día lunes todo el tiempo. Entiendo que son 3 horas de poder estar, interactuar con ustedes conmigo, pero es por el bien de ustedes, porque el subsiguiente lunes que no pasen conmigo, los que no han pasado conmigo volverían conmigo el subsiguiente lunes. Eso véanlo, chicos, si en realidad a ustedes no le perjudiquen esa parte, entre ustedes arreglenlo. Lo menos que yo quiero es problema directamente con la facultad o con dirección de carrera, ¿ya? Pero yo no tengo obviamente problemas en poder ayudar a ustedes en lo que ustedes quieran. No hay ningún problema por mí. Con la idea de que ustedes obviamente hagan seguimiento a su práctica. Por mí no hay ningún problema, pero véanlo por favor y me avisan hasta el día lunes en la mañana, por favor, ¿ya? Doctor, disculpe, una pregunta. Dígame, En dígame. caso fuese así, el A2 ingresaría al laboratorio a las 2 de la tarde, el grupo A2. Si en caso fuera así, hasta las 5, Pero ingresamos a las 2. exactamente a las 2, ya, porque sus compañeras habían quedado, ellas fueron la del A2, sí, la del A2 me hablaron, entonces para que el A1 se quede todo el tiempo, creo que van a hacer jarabes, jabones, no sé qué harán, la verdad, programa analítico, esa materia no lo tengo bien en claro, qué harán, la verdad, ¿no? Pero ellas quieren hacer un procedimiento que cuesta, tengo entendido que cuesta, la verdad. Entonces, para que no se perjudiquen. Pero si en caso llegaría a hacer eso, el A2, como es primero, se queda conmigo. Y el subsiguiente lunes, el A1 se queda conmigo y el A2 pasaría con la doctora Olga. Entonces, eso véanlo ustedes por comodidad, porque sus compañeras ya me dieron la facilidad. No hay problema, es lo mismo. Renegar con A2 o el A1 es lo mismo para mí. Entonces, para que no tengamos ese problema, ¿ya? Bueno, doctor. Doctor, Ya, buenas doctor. tardes. Listo, seguimos. Entonces, ya se han preparado su cafecito, creo que se han Doctor, levantado. Entonces, estamos bien con eso, ¿ya? ¿Alguien quería hablar algo? ¿Decir algo? sí, yo. Dígame. Doctor, hoy día ya quedamos con la doctora Olga, que el día lunes se va a quedar entonces el A1 con ella y con usted el A2, como habíamos quedado. Nos Ya, vamos a encargar de las listas ese mismo día. ya, perfecto. No hay ningún problema. Ya, con la idea que ustedes aprendan, está bien. No hay ningún problema por eso, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Ya, sigamos entonces. Este tema de que creo que está un poquito mejor que los otros temas, pero no se aburran, chicos, ¿ya? Y gracias a esto voy a ver si tenemos la posibilidad de poder pasar presencial. Ya seguimos entonces con esto. Todas esas rayitas que ustedes pueden observar son las diferentes capas de las moléculas, los diferentes niveles de la molécula y estas flechitas, por ejemplo, color amarillo, ¿ya? Es la energía por lo cual traspasa o va a ir emitiéndose o concentrándose por diferentes tipos de concentración. ¿Ya? Entonces es la energía que se va a dar dependiendo de la concentración que vaya a tener, por ejemplo, una muestra. Mientras la muestra sea menos concentrada, el haz de luz va a poder pasar de manera fácil. Quizás hoy día no lo ven ustedes como tan interesante eso, pero lo tienen que notar o lo tienen que llevar como algo nuevo y bueno cuando ustedes hagan todas esas pruebas de bioquímica, de análisis clínico 1. Entonces, usted tiene que tener con la certeza, porque usted va a llegar con el docente y le va a decir, el procedimiento para glucosa es un ml de reactivo más
más 10 microlitros de muestra o 2 ml de reactivos, más 20 y todo ese procedimiento, todo así con lo cual ha hecho conmigo, usted lo va a hacer. Pero él no le va a explicar, el haz de luz pasa por esto, porque eso depende de la concentración y si usted colocó su huellita digital, va a haber un desvío de haz de luz y por ello le puede dar un falso positivo porque le puede salir una glucosa de 400, sin embargo era 100. Eso él no le va a explicar porque eso se supone que ya usted lo analizó. La espectrofotometría ya usted la analizó, ya usted sabe cómo el equipo funciona. Es así como, por ejemplo, los médicos ecografistas. Los médicos ecografistas saben cuál es la radiación que emite ese ecógrafo, ese sensor, para saber las diferentes capas de la piel, hasta dónde llega, cómo se interpreta esas rayas que se pueden mostrar, o sus píxeles que se demuestran de un solo color dentro de la cámara o el detector, lo mismo también. Y eso es lo que pasa en todas esas máquinas. Si usted agarra cualquier tipo de tubo, porque usted va a vivir muchos o todos sus compañeros que se dediquen al área de bioquímica clínica van a hacer lo mismo. Entonces usted va a saber en realidad que como habíamos hablado, la ley de Lambert-Beer, que la concentración depende mucho de la absorbancia y tanta mayor concentración le va a dar mayor absorbancia, pero no siempre esa ley se va a cumplir. Y eso es lo que queremos ver, que esos errores no vayan a pasar. Y eso es lo que me demuestra aquí, que las muestras, mientras mientras menos cantidad de moléculas presenten una muestra, ya el haz de luz va a pasar y va a ser cuantificado de manera correcta, de manera directa. Entonces, si usted, por ejemplo, no va a llevar o no tiene esa noción de lo que está pasando, no va a poder entender jamás de cómo están trabajando las máquinas. Y eso, por ejemplo, es importante para usted, sí, es importante. ¿Por qué? Porque el momento que usted vaya a llevar un control de calidad, porque sí o sí usted va a llevar la materia como control de calidad, usted va a saber cuál fue el posible error que usted cometió. La agitación demasiado, la temperatura, el calor. Quizás el equipo no estaba con una temperatura adecuada. Porque si ustedes han podido verificar el espectrofotómetro, que nosotros estamos llamando como StackFac o el analizador química, tiene también una celdilla. Y usted lo va a saber manejar ese equipo, apretar un botón. Hay una de sus compañeras que me preguntaba, ¿por qué no aprendemos a meter los datos dentro del equipo? Sí, fuera fácil, es fácil meter un dato. Pero ¿por qué no podemos agarrar porque el equipo, si usted agarra y usted le mete un tubo, le va a dar 100 de glucosa, 150 de glucosa, 200 de glucosa? Pero ¿qué va a pasar el momento de que ese dato se le borre y usted no sepa ingresar o llegue, por ejemplo, a un lugar a trabajar y usted tenga ese equipo, pero no tenga datos ingresados? Entonces usted se va a quedar directamente ahí porque usted no supo agarrar y trabajar con absorbancia. Y eso es lo que me interesa. Nosotros podemos agarrar y hacer, por ejemplo, hasta proteínas totales. Podemos agarrar, podemos meter, eso no es ningún problema. Eso le va a dar la lectura. Pero el día que eso no haya, ¿usted qué va a hacer? Y eso es lo que usted tiene que entender y saber más o menos y tener la capacidad de poder manejar todas esas muestras que usted vaya a tener dentro del laboratorio y saber qué es lo que usted va a hacer. Muchos trabajaron el día lunes, pero ya lo que no se dieron cuenta, que yo le dije que el baño María tiene que estar a 37.5 máximo, porque esa es la temperatura corporal. Estaba en 36 y agarraron la muestra, la corrieron, y esa parte va y llegaría, y es lo que vamos a ver nosotros el día lunes, con los errores sistemáticos y errores aleatorios. Eso es que se refiere a que usted manipuló mal el equipo, que el equipo no estaba sentado en un lugar correcto, de que no tenía un estabilizador, a que la temperatura estaba mal, a que usted hizo una mala agitación, e incluso compañeros hubieron de que no agitaron el reactivo y lo dejaron tal cual estaba. Bueno, eso se depositó como un botón color fucsia en la parte inferior, ¿ya? Y eso también son errores aleatorios que le van a repercutir de una u otra manera cuando usted haga un control de calidad. Y por último, ¿qué es un control de calidad? Es hacer las cosas de manera correcta. Si usted hizo algo mal y usted no sabe todas estas cosas o este relajo que ustedes están llevando hoy día, usted va a tener la inseguridad de su química analítica
de que no está bien, de que está mal, de que hubo un error, de que no se dio y que no va a tener la seguridad de que todas esas pruebas que usted hizo, de tener el coraje de poder validar y decir esto está de manera correcta y lo envío porque es así. Y los errores que usted había sacado anteriormente, porque hizo una mala manipulación, hizo un mal procedimiento, no tomó en cuenta los puntos que deberían de haberse tomado en cuenta, porque tal vez usted no sabía de cómo el equipo estaba trabajando. Ahora ya lo que nosotros, y nadie me ha preguntado, los filtros que las máquinas tienen, ya, los filtros, porque mucho estamos nosotros hablando aquí longitudes de onda, hablamos en nanómetros, hablamos de 700 a 800, hablamos nosotros de, y eso yo le dije, vamos a trabajar para los que me escucharon con la longitud de 580 de longitud de onda, pero nadie preguntó, ¿eso es estable? ¿Eso se desestabiliza? ¿Eso me afecta en la corrida de la muestra? Nadie me preguntó eso, y eso repercute sí. Porque si usted, por ejemplo, agarra una longitud de onda en ese equipo y mide por 340, lo que debería ser medido por 600 nanómetros, le va a salir menos la glucosa. ¿Y eso repercute en un paciente? Sí. De una u otra manera, hay tantos errores que se pueden dar y espero poderlo sacar con ustedes el día lunes con el lado y que vamos a ver de que todos esos errores que se pueden dar de forma diaria le va a repercutir en el trabajo y lo cual también podría formar parte o llegaría a ser con el tiempo de una negligencia clínica o una negligencia médica. Porque si usted me hizo algo mal y su paciente estaba con una glucosa tal vez de 20 y usted sacó con una glucosa de 80, entre comillas, normal o dentro del rango de referencia, ese paciente es hipoglicémico y el paciente va a morir, sí va a morir. O al revés, usted hizo una técnica mal, colocó menos reactivo, no hizo el procedimiento adecuado, el paciente estaba, por ejemplo, con una glucosa de 400 y usted sacó con 110. Hasta la actualidad no es considerado como diabetes un 110. Es alto el rango, pero han habido algunos casos que se dan. ¿El paciente va a morir de shock hiperglicémico? Sí. Y eso va a repercutir en usted porque usted no aprendió a saber el manejo ni la manipulación de una máquina que debería obviamente haberla aprendido en su momento. ¿Cuáles son las aplicaciones? Determinar el grupo funcional. Y todas las moléculas se basan en esto. Las moléculas simples tienen grupo funcional. Las moléculas complejas tienen grupo funcional. Es como yo le decía. Las enzimas, por ejemplo, las transaminasas, son enzimas hepáticas. ¿Tienen grupo funcional? Sí. Porque las transaminasas son enzimas que van a hacer, y cuando usted lleve análisis clínico lo va a ver, cuando estudie ese mecanismo o esa reacción bioquímica de que las transaminasas únicamente agarran grupos funcionales y lo mudan de una molécula, lo mudan a otra. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas máquinas? Van a ver el grupo funcional a través del tamaño de la molécula. Porque una molécula que era sencilla, gracias a la transaminación, porque ha llevado un grupo, por ejemplo, amino, ha llevado un grupo, una molécula que era compleja, a una molécula que era sencilla y la hizo más compleja. Entonces, las máquinas van a detectar la presencia de la molécula más compleja ahora. Entonces, usted me puede sacar, por ejemplo, una transaminasa de 38, pero sin embargo era una transaminasa de 120, que es problema hepático posiblemente. Entonces, todo ese procedimiento que no se supo hacer la detección en su momento, ¿le va a repercutir en el trabajo? Sí. Análisis de muestras bioquímicas. O sea, todas esas muestras bioquímicas hablamos nosotros que si usted quiere detectar glucosa, cetona, bilirrubina, proteína y todos los demás en cualquier líquido corporal, ¿le va a influir? Sí. Y le va a dar. Y que usted la puede utilizar. Nosotros, por ejemplo, ahora trabajamos con estas máquinas. Y nosotros, eso grábese, usted puede medir todo, de líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, líquido ascítico, líquido pleural, líquido amniótico, cualquier tipo de líquido, sangre, orina, saliva, cualquier tipo de secreción, usted puede hacer una prueba bioclínica, se puede hacer. Y por ese motivo utilizamos estas máquinas como también la determinación de metales en compuestos de coordinación. ¿Esto a qué se refiere? Como por ejemplo un metal tóxico que queremos nosotros hacer la investigación y todas esas máquinas que nosotros hayamos estudiado con anterioridad que se pueden hacer y eso ocupan mucho los ingenieros ambientales ahora.
Sin embargo, estos análisis instrumental, en realidad la materia es mucho más profunda para los ingenieros, principalmente la parte de ingeniería ambiental, porque ellos llevan más el estudio de los metales pesados más que nosotros. Pero nosotros, ¿por qué motivo está dentro de ese programa de la carrera? Porque también sirven para análisis de muestras bioquímicas, sirven para nosotros. Análisis de semiconductores, medidas, por ejemplo, de color, ¿ya? Eso se da. Entonces, esas medidas de color, y es eso lo que ustedes han visto. Es eso lo que ustedes hicieron. Vamos a hacer el día lunes para que ustedes puedan verificar proteína, creatinina. Van a verificar los cambios de color. Las proteínas que son celestes cambian a color azul. La albúmina, por ejemplo, que es color amarillo, va a cambiar a color verde. Entonces, lo que los equipos hacen es la medida del color que se ha presentado en una muestra. Así como, por ejemplo, también la glucosa. Por ese motivo yo le decía, son reacciones colorimétricas. La determinación cuantitativa cuando la prueba no es colorimétrica, porque las transaminasas, por ejemplo, no son colorimétricas, o las pruebas cinéticas no son colorimétricas, pero el equipo detecta la cuantificación a través de la presencia molecular que presenta una muestra, como también seguimiento de la cinética de procesos químicos y bioquímicos que se vayan a presentar en cualquier proceso que nosotros vamos a hacer. Yo creo que ustedes me van a entender mucho mejor el día lunes cuando vamos a ampliar un poquito más de las pruebas en el aspecto fotometría para que ustedes se den cuenta entonces acerca de las pruebas colorimétricas, de qué es lo que le está dando esas pruebas colorimétricas y cómo usted la puede manipular, cómo usted la puede manejar. También se utiliza mucho en la parte farmacéutica, ¿no? En la parte farmacéutica utilizamos, recuerden ustedes que la absorbancia está desde 1 hasta 100 porque está en porcentaje, y eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Y tenemos nosotros a través de las longitudes de onda que son en nanómetros. Este NM significa nanómetro. Todas las longitudes de onda de la espectrofotometría o de la espectroscopía se basan en nanometraje o nanómetro. Aquí, por ejemplo, tenemos, miren, aquí tenemos todas estas ondas que me ha cuantificado la presencia de paracetamol en una muestra determinada. Tenemos otro tipo, por ejemplo, la onda color fucsia, que tenemos que se ha podido identificar lo que es la propifenazona, la zona verde, la cafeína también. O por último, la zona de color amarillo que se ha podido detectar la aspirina en una muestra determinada a través de los grupos funcionales que ha tenido esa determinada muestra. Y esto entonces es lo que nosotros vamos a verificar el día lunes. Longitudes de absorción, por ejemplo, un color absorbido que es violeta, un color observado que es amarillo verdoso. Y eso es lo que se va a ver, porque ya van a ver ustedes en análisis clínico que le dice, una muestra va a virar es cambio, va a virar a un color tanto. Pero usted sí, pues yo veo un color amarillo. Ah, usted ve que es color amarillo, pero la cosa es lo que el equipo va a absorber. Hay en algunos casos, por ejemplo, que el color absorbido es azul, pero usted lo va a observar como color naranja. Algunos casos va a absorber color verde, pero usted va a ver con púrpura. Y todos estos nanómetros tienen para cada color específico. Mire, de 380 a 420, 420 a 440, 440 a 470, 470 a 500 y por último 680 hasta 780. Que un color absorbido puede ser que sea púrpura y se va a reflejar en color verde. Y esto es lo que pasa, pues, ¿no? Una luz blanca, esta es la celda, la muestra del tubo de ensayo, es un color que se va a reflejar y por último la luz que se va a dar o que se va a transmitir para que el equipo lo pueda manifestar. Igual también acá. No es lo mismo, por ejemplo, aquí esta es una molécula de clorofila, que es lo que le da el color característico a las hojas de color verde. Tenemos una absorbancia, que siempre la absorbancia, no se olviden eso, está de 0 a 100% o de 0 a 1, ya no en porcentaje, que le va a dar una onda en diferentes tipos de nanómetros y que le va a identificar la presencia de clorofila. El principio entonces físico de cómo trabaja este equipo es ultravioleta visible, involucra la absorción de radiación ultravioleta visible por una molécula, causando la promoción de un electrón de un estado basal. Generalmente ellos trabajan en 190 hasta 800 nanómetros. Entonces esto es lo que nosotros hacemos siempre, lo que hemos hecho. Miren, estas moléculas, por ejemplo, de azules, esas moléculas de amarilla y eso que ustedes pueden observar son las ondas que van a ser transmitidas por la muestra. Entonces mira acá cómo la onda puede traspasar las moléculas.
traspasa las moléculas y la onda se ha manifestado ya en una onda mucho más corta, se ha ido poco a poco acortando y es eso lo que la muestra va a detectar acá. Entonces, el espectrofotómetro que nosotros tenemos en el laboratorio, lo que vamos a ver el día lunes, ya el espectrofotómetro como tal, ocupa una celda color, una celda de tipo rectangular, que usted va a vaciar la muestra, va a venir, por ejemplo, una luz emitida y le va a dar una luz transmitida. Entonces, es lo que se maneja por la ley de Lambert-Beer, que no quiero tomar mucho énfasis a esto, porque nosotros lo vamos a ver con mayor detalle cuando llevemos el tema y podamos diferenciar entre absorbancia y transmitancia directamente a lo que se refiere la ley de Lambert-Beer. Entonces, lo mismo también que habíamos nosotros visto, eso tiene, por ejemplo, una fuente de radiación, tiene un sistema de selección de longitud de onda, esa fuente de acá, que muchas veces en los equipos que ya son no de manera digital, sino una manera intercambiable que usted va a colocamos nosotros la longitud de onda, porque podemos manipular esto. Usted me aplica la muestra, esa longitud de onda va a ser una luz emitida, que se va a emitir a la muestra, va a ser transmitida y por último, el detector de luz es aquel que va a designar la absorbancia de la muestra. Pero ustedes recuerden que todas las máquinas, y hay que saber leer siempre, hay que saber interpretar que ellas tienen, por ejemplo, una cantidad aproximada para trabajar con muestras. No podemos colocar de la muestra menos indicada. Generalmente, pero no siempre, las máquinas trabajan con un ml como mínimo de muestra. No pueden trabajar con menos. Siempre es con más. Y esto es lo que pasa, pues, ¿no? Esto es lo que hace, por ejemplo, el monocromador, digamos, la parte de la SBIR directamente viene lo que es la luz en diferentes colores, se transmite. Aquí, por ejemplo, ustedes han visto de que hay dos haz de luz, el azul con el color naranja, amarillo, se junta con esto, pero la luz que va a ser transmitida es color amarillo. Es diferente la forma de cómo se va a transmitir. Aquí también tenemos una luz blanca que se ha transmitido hacia lo que es la muestra y luego esto se va a transmitir en diferentes tipos de color. Y eso es la aceptación que va a tomar el detector para saber la cantidad de absorbancia que la muestra ha tenido. Entonces, en algunos casos se ocupa, en el caso de la UV, se ocupa un material de cuarzo o vidrio. En el caso de nosotros del espectrofotómetro que vamos a ver el día lunes, ocupa un plástico, pero no un plástico cualquiera, no un plástico que se puede rayar fácilmente, porque así tiene una celdilla donde va a traspasar el haz de luz. Entonces, si usted me coloca esa celdilla volcada, no va a pasar por ese lugar, entonces no le va a dar directamente una absorbancia de manera correcta y por ende usted pues va a leer una cantidad mucho más elevada porque esta parte es opalescente, no es clara. Y cuando hay opalescencia, hay mayor cantidad de moléculas que van a estar presentes, no de la muestra, sino ya directamente del recipiente y le va a dar un resultado falso. Aquí tenemos, por ejemplo, varios ejemplos de todas estas celdillas ya de la UV visible que tienen, y usted mejor lo va a conocer el lunes, por donde es la cámara, por donde va a pasar el haz de luz, para que esas muestras puedan ser detectadas de manera correcta. Y aquí entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, que tenemos acá en la fuente, la rendija de la luz transmitida, se va a emitir por colores, diferentes tipos de colores. Está la muestra acá directamente y luego tenemos nosotros el detector. Todo esto pertenece a la parte del monocromador, donde tenemos los diferentes haz de luz o las diferentes longitudes de onda en lo que se refiere a esa muestra. Y estos son uno de los equipos, ¿no? Hay equipos ya en la actualidad de manera portátil, cuando se lleva muchas veces al campo o se lleva a lugares donde va a trabajar la ingeniería ambiental para no volver al laboratorio y las muestras pues la detectan directamente ahí para verificar la presencia de cualquier elemento que vaya a estar en una determinada muestra. Puede ser, por ejemplo, en agua, principalmente es en agua, para ver si hay metales pesados, hay cualquier elemento que le vaya a afectar a esa muestrita, entonces, o a ese lugar, y ellos hacen la detección para ver la presencia de esto.
Hay muchas también ventajas y desventajas, ¿no? Dentro de las ventajas, que la preparación hay una mínima cantidad de muestra, ¿ya? La posibilidad del análisis, por ejemplo, no se necesita mayor implemento para hacer, por ese motivo existen ya los manuales, no hace falta que volvamos al laboratorio nosotros. Entonces, se puede detectar o se puede trabajar con materiales duros, es una alta sensibilidad. Y dentro de la desventaja, pues es que está limitado, ¿no? Está limitado, por ejemplo, a muestras que son en polvo. Ustedes recuerden que yo les había dicho que tiene que tener un disolvente en la muestra para poderse manipular, porque no podemos colocar así una muestra de manera sólida o seca, porque el equipo no le detecta. Recuerde que estamos trabajando nosotros en este caso por longitudes de onda. Y por último, entonces, llenado de la celda es poco reproducible, sobre todo cuando se requiere trabajar en análisis cuantitativo. Mucho cuidado también en el caso para poder llenar la celda, porque la celda, si usted no la limpia bien, no trabaja bien, queda marcado la huella digital y le va a dar pues un valor no real. Y por ende usted pues va a tener un fallo en la cuantificación. Bueno, imagino que todos ustedes están así ahora, ¿no? Como está la imagen ahí, cansaditos, ¿ya? Pero con esto nosotros entonces terminamos la clase de ahora. Si no hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, nos retiramos y nos vemos con el A2 el día lunes. Siempre la puntualidad, por favor, ¿ya? ¿Tienen que llevar algo el día lunes? No, no me tienen que llevar nada. Solamente la presencia y las ganas de aprender algo nuevo. Eso sería todo, chicos, por ahora. Doctor, la lista ya tomó. No, por ahora no voy a tomar lista, ¿ya? Si usted ingresó por la lista, por ahora no la voy a tomar. ¿Ya? Que les vaya bien, chicos, y que tengan un bonito acabo de tarde. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Que les vaya Hasta bien. luego. Hasta luego, que les vaya bien.